Buenos días, hermanos. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Señor, obra hoy. Necesitamos de tu presencia en este momento. En cada sermón necesitamos, cada vez que se predica tu palabra, es importante que tú estés acá, Señor. Es indispensable para que apliques esta palabra a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama El que come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre. Hermanos, la carne, dice John Hill, la carne y la sangre de Cristo no designan esas partes físicas. No designa como tal la carne de Cristo y la sangre de Cristo físicamente, ni tampoco su cuerpo físico como tal. Hace referencia a su naturaleza humana, a lo que es Cristo, su cuerpo y su alma. El cuerpo como la carne, el alma como la sangre. Hermanos, ¿en qué sentido? En que derramó su sangre para la remisión del pecado y ofreció su cuerpo y alma en sacrificio. El comer de estos, hermanos, el comer la carne y la sangre, no debe entenderse como un comer corporal de ellos, literal, como cree la iglesia de Roma, ¿no es cierto? Como lo entendían, dice él, los capernaitas, que eran un grupo que lo entendía así en los primeros siglos, y desde entonces los papistas, que afirman que el pan y el vino en la cena del Señor se transustancian o se transforman en el cuerpo y de la sangre de Cristo, y ellos así lo comen. Lo comen cuando ya ha sido transformado, según dicen ellos, según dice su doctrina, ¿no? Hermanos, no debe entenderse de comer y beber en la cena del Señor tampoco, que hasta ahora no estaba instituida. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre no le estaba hablando en ese momento de la cena, porque la cena ni siquiera estaba instituida. Y muchos, sin participar de ella aún, ya tenían vida espiritual y disfrutarían la vida eterna. ¿Por qué? Porque en otro versículo del contexto de Juan 6, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo hacían entonces si ya muchos tenían vida eterna y no habían tomado todavía la cena? Hermano, la ordenanza como tal no garantiza no garantiza nada de esto. Además, tener vida espiritual en el alma, escúcheme bien, tener vida espiritual, ser vivos espirituales, es decir, no muertos en pecado sino vivos, es previamente necesario para comer correctamente la cena del Señor. Los vivos son los que comen la cena del Señor. No comemos la cena para estar vivos, sino los vivos comen la cena del Señor. Estas palabras entendidas así, como lo entendieron ellos, los papistas y los capernaitas, una vez introdujeron a los infantes o a los niños a la cena del Señor. Y como mala interpretación de Juan 3:5, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, introdujeron también el bautismo de infantes, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Ojalá los papistas, los católicos vieran este sermón, sus familiares, hermanos. Que el Señor me guíe también para predicar fielmente. Amén. Primer capítulo vamos a ver el pan de vida, el pan de vida. En el segundo capítulo, comer su carne y beber su sangre. Y tercer capítulo, permanecemos con él. Primer capítulo, el pan de vida. Váyase a Juan 6. Váyase a Juan 6, hermanos. Cristo viene hablando de sí mismo como el pan de vida que descendió del cielo, aludiendo al maná enviado por Dios en el desierto a los israelitas. Usted lo puede revisar más o menos desde el verso 31 al 49. Sin embargo, antes, en el verso 29, el Señor ya había mencionado la fe como la gran obra de Dios. La fe como la gran obra de Dios. Voy a leer, váyase al 35, voy a leer al 35 y después vamos al 40. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comer su carne, beber su sangre, ¿no es cierto? El que a mí viene, pan, hambre. El que a mí viene, hambre, tiene que ver con pan. Y el que en mí cree no tendrá sed, tiene que ver con beber. Por eso él después habla de comer y beber, comer su carne y beber su sangre. Verso 40.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: no, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, hermanos. No muera. Hermanos, entonces el Señor explica eso, compara el maná en el desierto con el que ese también descendió del cielo, pero era físico, con él mismo, que es el pan que también desciende del cielo, pero es una comida espiritual, hermanos. Es espiritual. Ahora avanza ya el verso 51. En los versos 51 al 58, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va a profundizar más en qué significa este pan, o sea, el mismo como el pan. Es decir, su carne, él va a decir que ese pan es su carne, y que creer en él es comer de ella, lo cual es indispensable junto con beber su sangre para hallar la vida eterna. Pero es una verdad espiritual, lo vamos a ver hoy. Dice el verso 51 al 58: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La cita base. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, hermano, aclara un poco más. Entonces, hermano, lo primero que voy a decir, yo en el segundo voy a hablar más de esa explicación, pero lo primero que quiero decir aquí es, quiero resaltar a Cristo como el pan de vida. Entonces, hermano, lo primero, en el verso 51 nos muestra que Cristo es quien nos da ese pan del cielo, el que nos da ese alimento. Dice: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, él mismo nos da ese pan, porque él mismo es ese alimento. Verso 55 dice: mi carne es verdadera comida, mi carne, y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, en todo lo que estábamos leyendo también nos dice que nosotros debemos alimentarnos de ese pan y de esa sangre, ¿no es cierto? Debemos alimentarnos de Cristo, comer su carne y beber su sangre, hermanos. Les cito, ya lo leí, el verso 53, el 54, el 56 y el 57, las partes importantes de esos versículos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, dice allí. O sea, debemos alimentarnos. Si no, dice, si no lo comemos, o sea, es decir, lo debemos comer. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que me come. Siempre está hablando de comer la carne y la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, pero esto claramente, hermano, hay que torcer mucho y tener muy poco sentido común y sentido bíblico. Esto es claramente una parábola, hermanos. Esto es una parábola, la cual es clara para algunos, pero oscura para otros, como sucede con toda parábola. Marcos 4, 11 al 12, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios,
mas a los que están fuera, por parábolas, a ellos hablo. Y mire, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Eso le pasa a todos los papistas. No entienden las parábolas del Señor. Literalizan lo que hay que espiritualizar, e espiritualizan lo que hay que literalizar. Hermano, por eso los judíos incrédulos, como los papistas romanistas de hoy, contendieron con esto, pues no entendieron lo que decía. Ahora, ellos, los judíos incrédulos, lo entendieron sobre todo literalmente, extremadamente literal. Ellos dicen ahí en el verso 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede esto darnos, cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ellos por lo menos, lo digo al revés, ellos por lo menos dijeron, esto es bárbaro, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero los papistas no, los papistas ni siquiera llegan a eso, ni siquiera analizan, y fuera de eso, van y en la misa se comen, dicen ellos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero los judíos por lo menos tenían temor de eso, aunque eran incrédulos. Miren lo que dice Kistemaker. Estos eran incrédulos, y hablando de ellos, la incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación. Hace burla, hace rechazo. Dice, esto es totalmente imposible. Mire, en su respuesta, escúcheme bien, Jesús no trata de mitigar sus afirmaciones, porque él no los trata de mitigar. Es más, las fortalece, y lo que al principio parecía imposible, porque solo venía hablando de comer su carne, ahora parece absurdo, porque ahora habla también de la necesidad de beber su sangre, pero él le sigue hablando en parábolas. ¿Sí me entiende? Él le sigue hablando en parábolas. Él no, como que no se desgastó ahí en explicarles. ¿Sí me entiende? A los judíos les resultaba muy repulsivo el beber sangre, ¿no es cierto? Usted sabe que en Génesis y en Levítico estaba prohibido tomar sangre. Dice, voy a citar algunas partes de allá. En Génesis 9:4 dice, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En Levítico 3:17 dice, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. En Levítico 17, del 10 al 14 dice que el que la coma, el que la beba, lo cortará, el que beba sangre. La vida de la carne en la sangre está. Ninguna persona de vosotros comerá sangre. No comeréis la sangre de ninguna carne. Entonces era repulsivo para el judío que Cristo mismo les estuviera diciendo que bebieran sangre. Y por supuesto Cristo no les estaba diciendo literalmente eso, porque él era un judío, hermano. Él propiamente era un judío. Si hubieran conocido esos judíos a fondo las escrituras, habían reconocido el simbolismo que Jesús usó. Es evidente, hermanos, que cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, esto lo dice Kistemaker, no puede referirse a ningún comer y beber físico, hermano. Debe querer decir, esto lo dice él, parafraseando lo que quiso decir Jesús, el que acepta, se apropia y asimila mi sacrificio vicario como el único fundamento de su salvación, permanece en mí y yo en él. Eso es lo que más o menos quería decir el Señor. Crea en mi sacrificio, la fe. Así como se ofrecen y aceptan comida y bebida física, así también el sacrificio de Cristo es ofrecido a los creyentes y aceptados por ellos. ¿No es cierto? Así como se ofrece y se recibe la comida física, así mismo el sacrificio de Cristo. Hermanos, así como el cuerpo los asimila, esa comida, también el alma asimila ese sacrificio. Así como aquellos nutren esos alimentos físicos, nutren y sostienen la vida física, también este nutre y sostiene la vida espiritual, hermanos. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos al segundo capítulo. Comer su carne y beber su sangre. Comer su carne y beber su sangre. Vamos a explicar un poco más. El que come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre. Dice John Gill, comer la carne y beber la sangre de Cristo, escúcheme bien, es creer que Cristo ha venido en carne y es verdadera y realmente hombre, que su cuerpo es dado para la vida de su pueblo y su sangre es derramada por sus pecados, hermanos. Eso es comer su carne y beber su sangre, es aceptar eso y recibirlo y apropiarnos de eso, la fe. Y esto, con alguna visión y aplicación, también, o sea, ya cuando hemos creído en eso, también comer su sangre y beber su sangre,
es participar y disfrutar de las diversas bendiciones de la gracia obtenida por Él. Es decir, la seguimos comiendo y la seguimos bebiendo como algo espiritual, hermanos. Porque es un medio de gracia, la fe y creer en Cristo. Afirmarnos en eso, en la redención, en el perdón, en la paz, en la justificación. Y una alimentación de Él acompañada de crecimiento en la gracia y el conocimiento de Él. Antes crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, de Cristo, perdón, dice ahí. Y que debe repetirse todo el tiempo, diariamente, dice John Hill, como lo es nuestro alimento corporal. Todos los días comemos, a menos de que estemos en ayuno. Pero de manera general todos los días comemos, ¿no es cierto? Bueno, de Cristo también todos los días debemos alimentarnos, hermano, por medio de su palabra y con la guía del Espíritu Santo. Hermanos, mire, comer su carne y beber su sangre ha sido muy mal interpretado. Voy a mencionarle algunas malinterpretaciones de esas doctrinas. Estoy parafraseando a Matthew Henry con algunas cosas. Fue malinterpretado, primero por los judíos carnales, a quienes fue entregado primero. Yo ya se los leía. Contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hermano, Cristo habló de dar su carne por nosotros, sufrir y morir, estaba diciendo. Su cuerpo lo estaba entregando. Pero ellos entendieron que la daba para que la comiéramos. Lo que dio ocasión a Cristo para decirles que, aunque lo que dijo tenía otra intención, comer su carne y beber su sangre en sí no era tan absurdo si se entendía correctamente, espiritualmente, hermano, espiritualmente. Otros también la han malinterpretado miserablemente, dice Matthew Henry, la iglesia de Roma, para apoyar su monstruosa doctrina de la transustanciación. Hermano, esa doctrina de la transustanciación, ya se la voy a explicar, contradice nuestros sentidos, contradice la naturaleza de un sacramento, de una ordenanza, y derriba toda evidencia convincente. Es decir, se sale del sentido común, hermanos. Ellos, los papistas, los católicos romanos, Roma, como los judíos, lo entienden como una ingestión corporal y carnal del cuerpo de Cristo. Ellos están igual que Nicodemo cuando el Señor le dice: os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo pensó que el Señor le estaba diciendo que se metiera en el vientre y volviera a nacer. Si ve que ahí no está hablando literal, ahí está hablando espiritual. La cena del Señor, hermanos, como yo les decía, aún no había sido instituida, hermanos. Por tanto, no podía referirse a ella. Es una ingestión y bebida espiritual de lo que se habla aquí, no una bebida, no un comer y beber físico sacramental, hermanos. Hermanos, por eso la iglesia de Roma hace algo que se llama las peregrinaciones eucarísticas, y van con hostias consagradas por todo lugar, en todo pueblo y en todo lugar, entregando la hostia, hermanos. Allá en Ipiales saben bien de eso, ¿no es cierto? De hecho, tenemos una hermana que hacía eso cuando estaba en la ceguera y en las tinieblas. Hermanos, mire, Roma papal cree en la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación, hermanos? Ellos dicen que cuando el sacerdote, yo lo he explicado miles de veces, pero lo voy a leer como está por definición, que cuando el sacerdote hace las palabras y eleva esta oración, la transformación de la sustancia del pan y del vino se convierte en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando hace esa oración, opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo, dicen ellos. Ellos dicen que ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, o en la carne y la sangre de Cristo. Sin embargo, ellos dicen que aunque eso sucede, la sustancia, las características del pan y el vino permanecen inalteradas. Es absurdo. Se llaman, dicen ellos, especies eucarísticas. Especies eucarísticas. Así se conocen. Hermanos, le voy a volver a leer lo que dice John Hill, que leí al principio. Esto no debe entenderse de comer y beber en la cena del Señor, porque no estaba instituida aún, hermanos. Y muchos, sin participar de ella aún, ya tenían vida espiritual. Entonces no puede significar que el que tome la cena del Señor tiene vida eterna, porque ya muchos tenían vida espiritual. Ya muchos habían nacido de nuevo.
y ya iban a disfrutar de la vida eterna. Además, tener vida espiritual en el alma, como les digo, es requisito, o debería ser un requisito, o sea, para el Señor es un requisito, para comer correctamente la cena del Señor. ¿Quiénes toman la cena del Señor? Los que han nacido de nuevo, los que ya tienen vida. No es al revés, no tomo la cena para vivir. Yo, como estoy vivo, tomo la cena. Hermano, si eso fuera así como dice Roma, repartamos hostias por todos lados. Salgamos a... Bueno, ellos hacen eso, realmente eso es lo que hacen, ¿no? A repartir hostias. Es absurdo, hermano. Se sale de todo sentido común. Hermanos. Ahora, dentro de la reforma, yo también les he explicado esto, pero les voy a dar un poquito más de sustento. Habían tres posturas, la de Lutero, la de Zwinglio y la de Calvino con la cena del Señor. Lutero, la doctrina de Lutero, de las iglesias luteranas, era algo que se llama la consubstanciación. Ellos decían, ninguno de estos tres grupos creía en la transustanciación. Ninguno llegaban a la aberración de decir, no, es que se transforma. Sin embargo, Lutero, aunque negaba eso, decía que Cristo sí estaba presente en los elementos, con y por debajo de los elementos, dice él. Dice él que en la celebración de la cena coexisten las sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino. Coexisten, pero no se transforman. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero también ahí está Cristo y ahí está la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, es coexistencia, no es sustitución. Dice, como cree Roma, Roma sustituye, dice, se transforma, transustancia. ¿En qué se basaban los luteranos y en qué se basaba Lutero? Porque él fue el que defendió eso. Que la Biblia dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo. Hay una historia que cuentan, él debatiendo con Zwinglio, él se para y golpea la mesa y dice, esto es mi cuerpo. Diciendo que, afirmando esto. Y también dice en Mateo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, por eso los luteranos creen que coexiste allí. No se transforma, pero coexiste. Ahí está. Bueno, Zwinglio era el otro extremo, dentro de los reformadores. Él creía en un memorial, un mero memorial, en un evento conmemorativo para edificar a los santos. Pero Cristo no está presente en la cena, dicen ellos. Ellos se basan únicamente en la cita que también siempre leemos cuando tomamos la cena. Haced esto en memoria de mí. Pero Calvino, y creo que fue el más, estamos seguros, pues yo creo que es el que más está acertado, y así creemos nosotros, creemos que es un memorial, sí, pero también hay una comunión, hermanos, hay comunión. Es un memorial porque la Biblia dice, haced esto en memoria de mí. Pero Cristo, hermanos, está espiritualmente presente en la cena. Cristo es el anfitrión porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y hay comunión, hermanos, no es un mero memorial, hay comunión con Cristo y su pueblo. Nos alimentamos de Cristo porque esto es un medio de gracia. La cena del Señor, como lo es leer la palabra, como lo es orar, como lo es escuchar un sermón. La cena del Señor también es un medio de gracia. Entonces, si nosotros nos alimentamos de la palabra, si nos edifica orar, leer la Biblia, congregarnos, también igualmente nos edifica tomar la cena del Señor, hermanos, y participar de ella. Entonces, hermano, hay comunión, hay comunión. Mire lo que dice 1 Corintios 10:16, creo que lo explica muy bien. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay comunión con Cristo y hay comunión con su pueblo, hermanos. Cristo está presente, Cristo es el anfitrión, hermanos. No es un mero memorial, pero tampoco llegamos a decir que Cristo está en los elementos, hermano. Creo que eso también caerían los luteranos en comerse ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Hermanos, ha sido malinterpretado por muchas personas carnales e ignorantes. Infieren algunos que si toman el sacramento antes de morir irán al cielo. ¿Sí me entienden? Entonces eso a los débiles los inquieta y a los impíos
y malvados les da una falsa confianza. No, pues deme la cena ya antes de morir para tener vida eterna. Hermanos, en Juan 6 del 60 al 62, sus discípulos, muchos de los que lo seguían en ese momento, malinterpretaron lo que decían. No solo los judíos carnales, digamos, también discípulos de Cristo. Cuando digo judíos, me refiero a aquellos que todavía no seguían a Cristo. En cambio, acá también nos muestra que discípulos malinterpretaron lo que decía. Juan 6 del 60 al 62. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Miren, los ofendió eso. Porque muchos discípulos que también eran judíos dijeron: pero ¿cómo nos puede estar diciendo que comamos su carne y bebamos su sangre? Miren lo que dice Kistemaker también. El Señor había destacado que no era el maná acerca del que tanto habían oído hablar, sino Él mismo, el verdadero pan que había descendido del cielo. Eso lo leímos al principio. El cual ofrecía su carne, comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna y ser salvo. Esto les resultó demasiado repugnante a esas personas. Les pareció demasiado. Porque consideraban los dichos del Señor como carentes de espíritu y vida, dicen ellos. Les atribuían la interpretación literal más estricta, ellos. Cuando Jesús mencionó la palabra carne, pensaron en su cuerpo no como un instrumento del alma. Y cuando mencionó la palabra sangre, no pensaron en la posibilidad de que estuviera refiriendo a su propio sacrificio voluntario hasta el derramamiento de la sangre. Lo entendieron literal. Vieron solo las gotas reales de sangre y se estremecieron ante la idea de tener que beberla, hermanos. Hermanos, pero refutemos todo eso. Ya les he dicho algunas, pero sigamos refutando esto: comer su carne y beber su sangre. Hermanos, miren, dice Kistemaker que estos pasajes son claramente un mashal. ¿Mashal qué es? Una parábola o un proverbio, un refrán o un enigma. Así se conoce como mashal. Parábola, lo entendemos mejor nosotros como parábola. Dichos velados como este requieren siempre una interpretación espiritual. Es lo mismo cuando el Señor le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando espiritualmente nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de su propio cuerpo, hermanos. Hermanos, sigue diciendo Kistemaker: si esto se interpreta en sentido literal, escúcheme, hermanos, la conclusión lógica sería que Jesús abogaba por el canibalismo, hermanos. Y eso es absurdo, hermanos. Eso es absurdo que Cristo estuviera diciendo algo como eso. Hermanos, los que comen su carne y beben su sangre permanecen en Él y Él en ellos, como es el verso que acabamos de leer. Esto no puede ser literal, hermanos. Se debe dar una interpretación metafórica. Es una unión íntima espiritual con Cristo. El resultado, hermanos, de comer y beber es vida eterna. Y también la vida eterna es espiritual, hermanos. Entonces está hablando en términos espirituales. Si el resultado, hermanos, es espiritual, es razonable pensar que la causa sea espiritual, hermanos. Hermanos, Cristo aclara eso. Ahí cuando ellos le estaban diciendo: dura es esta palabra, por lo que venía diciendo, Cristo les aclara. De todos modos sí les aclaró que la aplicación que le estaba dando era espiritual. Leamos Juan 6:63, lo dice claramente, de hecho. Aunque al principio no se desgastó, al final, mire lo que les dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, mire, son espíritu y son vida. Les dijo que era espiritual, hermanos. Se los aclaró de todos modos al final. Pero mientras tanto les siguió diciendo: coma mi carne, beba mi sangre. Y ellos no podían, le rechinaban los dientes: coma mi carne, beba mi sangre, porque no van a tener vida eterna. Coma mi carne, beba mi sangre, porque no van a tener vida eterna. Hermanos, aún sigue aclarándoles en el verso 64 y el 65 que comer su carne y beber su sangre tiene que ver con la fe y la entrega a Él.
Mire, versos 64 y 65 de Juan 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen lo que les está diciendo, la fe. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho, por esto, por lo que les viene diciendo, les he dicho que ninguno puede venir a mí. O sea, es fe y entrega, es ir a Cristo, si no le fuere dado del Padre, hermanos. Si no le fuere dado del Padre. Hermanos, y ellos como no entendieron, porque les hablaba en parábolas, y viendo no entendían, y oyendo no oyeron, para que se conviertan y se sanen, muchos de ellos lo abandonaron definitivamente. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, entonces, comer su sangre, comer su carne y beber su sangre, hermanos, es un acto de apropiación y comunión personal con Cristo, hermanos. Comer su sangre es ir a Él, es entregarse a Cristo, y beber su sangre es creer en Él. Verso 35, mire, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí ven? El que me come no tendrá hambre. El que a mí viene es lo mismo que comer. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer es lo mismo que beber su sangre, según estas palabras. ¿Sí me sigue, hermanos? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire que lo relaciona con la comida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que come no tiene hambre. Y el que en mí cree, es decir, el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. El que en mí cree, el que bebe algo no tiene sed, hermanos. Igual acá, hermanos. Hermanos, creer en Cristo es igual, escúchenme bien, creer en Jesucristo es lo mismo que comer su carne y beber su sangre. Eso es lo que nos dice todo el capítulo 6 de Juan 6. Bueno, desde el verso 30 más o menos. Y comparemos el verso 40 con el 54, porque ahí todavía, a mi modo de ver, es más claro. Mire el 40 y mire el 54, que lo que dice da los mismos resultados. Entonces, por obvias razones son lo mismo. El verso 40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. ¿Quiénes tienen vida eterna y lo resucitan en el día postrero? Los que creen en Cristo. Ese es el resultado, ¿no? Vida eterna y resucitar en el día postrero. Váyase al verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es el mismo resultado. Creer y comer da el mismo resultado. Por tanto son lo mismo según el contexto, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que era espiritual. Entonces comer su sangre y comer su carne y beber su sangre es entregarse a Cristo, es creer en Cristo, es la fe, hermanos. Hermanos, pero Pedro sí entendió. Y lo dice allá al final, versos 68 al 69, y sí creyó. Y él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las entendió perfecto Pedro. Y nosotros hemos, mire, creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Lo tenía claro, Pedro sí lo entendió. Por eso en otro lado le dice, bienaventurado eres tú, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre. Estaba diciendo las mismas cosas. Somos bienaventurados, hermanos, si creemos estas cosas por la fe. Si realmente nos hemos afirmado por la fe, porque eso nos da la vida eterna, hermanos. Hermanos, dice Matthew Henry, estas palabras no significan ni más ni menos que creer en Cristo. Así como participamos de la carne y la bebida al comer y beber, así también participamos de Cristo y sus beneficios por la fe, hermanos, por la fe. Hermanos, así como el comer y beber produce en nuestros cuerpos algunas cosas, ya las vamos a mirar, así debe producir Cristo en nosotros, hermanos. Hermanos, cuando vamos a comer, tenemos apetito, ¿no? Uno cuando come es porque tiene apetito, tiene hambre, apetito, ¿no es cierto? Este comer y beber espiritual, es decir, en Cristo, comienza con hambre y sed. Por eso en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos, porque ellos serán saciados, dice.
Hermano, debemos tener deseos fervientes e importunos de Cristo. No debemos aceptar nada más que no sea Él espiritualmente. Dame a Cristo, de lo contrario, muero, hermanos. Decía alguien. Dame a Cristo, muero. Y es verdad, porque el que no tiene a Cristo tiene condenación, tiene muerte. Hermanos, comer, cuando comemos físicamente hay apetito. Pero también, ¿qué pasa cuando comemos? ¿Qué pasa cuando comemos? Hermanos, hay nutrición, nos nutrimos. Cuando usted come, se supone que se alimenta, ¿no? La comida que miramos, la que usted solo mira, no nos nutrirá, ¿no es cierto? No nos alimenta. Pero de la que nos alimentamos, sí, hermanos. O sea, la que usted solo mira no le sirve para nada, pero de la que se come, sí lo alimenta. Porque la hacemos nuestra, la ingerimos, la hacemos parte de nosotros. Hermanos, debemos aceptar a Cristo de tal manera que lo apropiemos para nosotros. Como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Cuando comemos hay deleite y placer, ¿no es cierto? Cuando hay una buena comida hay deleite y placer. Hermanos, la doctrina de Cristo crucificado debe ser para nosotros comida y bebida sumamente agradable y deleitable. Debemos deleitarnos, hermanos, con las exquisiteces del Nuevo Testamento en la sangre de Cristo. Hermanos, debemos deleitarnos en la sabiduría infinita, la redención. La sabiduría infinita para la redención. Dios fue muy sabio en salvar al hombre. Hermanos, debemos deleitarlos, así como nos deleitamos con los alimentos más necesarios para nuestros cuerpos y los más exquisitos. El alimento de Cristo es el más necesario y el más exquisito, hermanos. Cuando usted come algo, usted puede comer algo muy rico, pero es malo para su cuerpo. Usted puede comer algo bueno para su cuerpo, pero que no es tan rico. Pero gloria a Dios cuando usted come algo bueno para su cuerpo y además que es delicioso, hermanos. ¿No es cierto? Bueno, con Cristo pasa eso espiritualmente. Pero, hermano, el alimento también nos da fuerza, crecimiento y vigor. Fuerza, crecimiento y vigor. Hermanos, alimentarse de Cristo es hacer todo en su nombre, en unión con Él, por la virtud que proviene de Él. Es vivir de Él como lo hacemos con los alimentos. Si usted no come, se muere, hermanos, después de cierto tiempo. No podemos, hermano, describir cómo se nutren nuestros cuerpos cuando entra el alimento. No se puede describir, pero algo pasa allá, se nutre. Pero sabemos, hermanos, que el cuerpo se está nutriendo. Es como un milagro, es como una especie de milagro. Bueno, hermanos, igual sucede con el alimento espiritual, hermanos. Cuando nos alimentamos de Cristo, cuando vamos a Él, cuando pedimos que seamos conformados a su carácter, cuando ponemos los ojos en Él, cuando buscamos de Él, cuando seguimos sus pisadas, cuando lo recordamos en la cena del Señor, cuando hacemos todas estas cosas, hermanos, nos estamos nutriendo. Algo está pasando internamente en nosotros, espiritualmente, pero hay nutrición, hermanos. Por eso la Biblia nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer. O sea, así como el alimento da fuerza, crecimiento y vigor, en Cristo también crecemos, nos fortalecemos, nos ponemos más vigorosos espiritualmente. Hermanos, mire, concluye Matthew Henry con esto. En este capítulo, hermanos, nuestro Salvador se agradó tanto de esta metáfora, de esta parábola, porque era muy significativa y expresiva, hermanos, que cuando después quiso instituir algunos signos externos, sensibles, para representar nuestra comunicación de los beneficios de su muerte, escogió los de comer y beber, y los hizo acciones sacramentales, como por ejemplo la cena del Señor. Listo, hermanos. Vamos al tercer capítulo. Entonces, hermanos, permanecemos con Él. La consecuencia de comer su carne y beber su sangre
Y ya entendiendo lo que significa eso, es que permanecemos con Él. Hay comunión con Él. Dice allí, en mí permanece y yo en Él. En mí permanece y yo en Él. Hermanos, hay una morada mutua de Cristo. Hay una morada mutua de Cristo y los creyentes. Los elegidos de Dios, miren, hay una morada mutua, entre Cristo y nosotros. Esto lo dice John Hill. Los elegidos de Dios, en su estado natural, están sin Cristo, hermanos, ¿no es cierto? Expuestos a la ley y a la justicia de Dios. Pero el Espíritu de Dios los convence, pero el Espíritu de Dios, qué pena. Pero el Espíritu de Dios los convence de este estado y los dirige a huir a Cristo como su ciudad de refugio. Eso lo vimos en el libro de Hebreos. Donde lo encuentran como su fortaleza, su lugar de defensa y su morada segura. Donde deciden permanecer y habitan seguros, en paz, cómodos y con placer espiritual. Y de cuya morada nunca serán expulsados, hermanos. De la misma manera, los santos son la habitación o morada de Cristo, hermanos. Habita en sus corazones por la fe, lo cual se expresa aquí al comer su carne y beber su sangre, y lo cual, aunque no es la causa de la morada de Cristo, es el medio por el cual los hombres lo reciben en sus corazones, lo retienen y tienen comunión con Él, y esta permanecerá por la eternidad, hermano, la comunión. Es una comunión mutua, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos comunión con Él, permanecemos con Él y Él en nosotros. En mí permanece y yo en Él, dice la cita. Seremos uno con Cristo, hermanos, uno con nuestro Señor Jesucristo. Somos uno con Cristo. Dice Matthew Henry, por la fe tenemos una unión estrecha e íntima con Cristo. Él está en nosotros y nosotros en Él. Los creyentes moran en Cristo como su fortaleza o ciudad de refugio, lo decía arriba también John Hill. Cristo mora en ellos como el amo de la casa, para gobernarla y proveer para ella. Tal es la unión de Cristo y los creyentes, que Él comparte sus penas y ellos comparten sus gracias y gozos. Él cena con ellos sus hierbas amargas y ellos con Él sus ricos manjares. Es una unión inseparable, como la que existe entre el cuerpo y el alimento digerido, hermanos. Hermanos, la Biblia también nos dice, hablando de la comunión, el que permanece en Él y nosotros en Él, y Él en nosotros, perdón. Cristo dijo que vino a tener esta comunión con nosotros. Él lo dijo. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En comunión con nosotros Cristo. El Dios hecho hombre. Hermanos, Cristo está en su pueblo, hermanos. Juan 17:23 dice, yo en ellos, está hablando Cristo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Hermanos, comunión con Él. ¿Quiénes están en comunión con Él? Primero, lo general, están los que tienen el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces nadie que no tenga el Espíritu Santo puede permanecer en Cristo. Hermanos, ¿en quiénes está? En los que guardan su palabra. Con ellos tiene comunión según las Escrituras. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, si usted no obedece los mandamientos de Dios, usted no tiene comunión con el Señor. Esa es la realidad, no se engañe. Está en tinieblas. Ahora, yo sé que no estoy hablando de impecabilidad, de perfección, no, hermano. Pero sí estoy hablando de iniquidad.
O sea, esta gente confunde iniquidad, como ponía alguien en estos días, confunden la iniquidad con la falta de impecabilidad. Es decir, confunden el pecado más escandaloso, más terrible, con que nosotros no somos perfectos. Él decía, solo los cerdos llegan a decir una cosa como esas. Y es verdad, hermanos, los cerdos, porque se revuelcan en el mundo, no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. El Señor está en los que guardan su palabra, hermanos. Entonces usted obedece los mandamientos. O sea, no está, hermanos, según las escrituras, en aquellos antinomianos, en que desprecian la ley de Dios. En ellos Cristo no mora. Hermanos, Cristo permanece en los que guardan sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Porque el Espíritu Santo está ahí, hermanos. El que guarda sus mandamientos. Hermanos, el Espíritu Santo nos muestra si Cristo está en nosotros. Primera de Juan 3:24. Y en esto, 24b, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso en otro lado dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, eso nos lo da el Señor. Yo sé que hay momentos de duda en nuestro caminar, de incredulidad, de pensar que no somos hijos de Dios cuando hemos contristado al Espíritu Santo precisamente. Pero de manera general nosotros tenemos una certeza en nuestros corazones de que somos hijos de Dios, hermanos. Mira, hermano, es tremendo. Y esta comunión, hermanos, por eso debemos seguir meditando en la cena del Señor. En la cena la hacemos más visible. Esta comunión se hace aún más visible, externamente se hace mucho más visible. 1 Corintios 10, 16 al 17, ya les leí una parte, pero se las voy a leer los dos versículos, hermanos. Entonces, hermanos, en la cena hacemos visible esa comunión. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, hermano. Nosotros participamos en la cena del Señor de Cristo, hermanos. Nos alimentamos del pan de vida, hermanos. Gloria a Dios por la cena del Señor. Gloria a Dios que la hacemos cada 8 días. No sé cómo hay iglesias que la hacen cada 6 meses o cada año, hermanos. ¿Cómo se pierden de estos beneficios espirituales? Hermanos, en la cena del Señor celebramos que Cristo murió por nosotros, se entregó por nuestros pecados, entregó su cuerpo y derramó su sangre para darnos vida eterna, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Hermanos, yo no sé cómo esté su caminar. Yo no sé, hermanos. Pero probablemente usted esté sin comunión con Cristo en este momento. Probablemente ha dejado de alimentarse plenamente de Cristo. Probablemente sus oraciones no estén como deben estar. Eso se llama tibieza espiritual también. Y si usted está en ese estado, en tibieza, sea celoso, arrepiéntase y Cristo volverá a cenar con usted y conmigo si es que estamos en esa situación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así hay que entender esta cita, hermanos. Es comunión con Cristo. No es un llamado evangelístico. Es comunión con Cristo porque le está hablando una iglesia. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si hay tibieza en su vida, usted no se está alimentando de él. La comunión está rota. Que no pase esto en esta iglesia. Que no pase ni fiales. Que Cristo esté a la puerta llamando. Porque no hay comunión. Cristo no está. Celebramos la cena sin el anfitrión, hermanos. Que no pase eso. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Alguien va a decir, ay, pero yo no conozco a Cristo y he hecho muchas cosas en mi vida. Sí, pero malas.
Con Cristo, solo con Cristo podemos hacer lo bueno espiritualmente hablando. Hermanos, si es así, hermanos, si usted está en comunión con el Señor, en una verdadera comunión, aunque puede estar rota por momentos, pero si usted es verdaderamente un hijo de Dios, si se ha arrepentido de sus pecados, si se ha entregado verdaderamente a Él, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Esa, si bien puede estar rota por momentos, definitivamente nunca se va a romper, hermanos, porque nadie nos puede separar de esa comunión, hermanos. Es irrompible esa comunión con Cristo. Hermanos, nada nos podrá separar, porque Cristo estará con nosotros hasta el final, hermanos. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, estaremos no solo hasta el fin de estos días, estaremos con Cristo eternamente, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, hermanos. Siempre con el Señor. Porque Él morará con nosotros eternamente. Porque Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eternamente, Cristo es el tabernáculo de Dios con nosotros los hombres, hermanos. Eso también lo hemos visto en Hebreos. Hermanos, entonces si eso es así, hermanos, si usted es un creyente genuino, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ya había nacido de nuevo, si usted comparte la cena cada 8 días, si usted ya es un fiel servidor de Cristo, hermanos, usted no puede tener comunión con otra mesa, hermanos, con la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10 del 20 al 22 dice: antes os digo que los gentiles sacrifican, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Miren, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, es decir, que tenga comunión con eso. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Tengamos cuidado, hermano, de estar compartiendo con Cristo, de tomar la cena también, de estar con Él, tomando la copa del Señor y al mismo tiempo tomando la copa de los demonios. Hay extremos: la brujería, la hechicería, la superstición. Se supone que un cristiano una de esas cosas debería hacer. Pero, hermano, uno se sorprende. Ve cristianos modernos, hermano, leyendo el horóscopo, leyendo todo este tipo de cosas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. La idolatría, hermanos. La idolatría es beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. El ecumenismo es beber de la copa de Dios, del Señor y de la copa de los demonios. El sincretismo religioso es una mezcla que también es beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. El paganismo, el contaminarnos con el mundo, nos hacemos enemigos de Dios. No podemos amar a Dios y a las riquezas. No podemos adulterar, hermanos. Hermanos, no podemos tener comunión con ellos, con las tinieblas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Mire, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán su pueblo.
el ecumenismo, el sincretismo religioso. Hermano, es no tener el temor de Dios, de pensar que si verdaderamente fuéramos creyentes, Él habita en nosotros. Entonces la conclusión lógica a la que uno llega es que Dios no habita en esas personas, hermano. Hermanos, hay comunión, pero también hay vida eterna, ya se las he mencionado, pero profundicemos un poco. Viviremos eternamente por Cristo, hermanos, como nuestros cuerpos viven por el alimento físico, hermanos. Nos dice Matthew Henry, viviremos por Él. En el verso 57 dice, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Hermanos, los verdaderos creyentes reciben esta vida divina en virtud de su unión con Cristo, hermanos. Ahí es que estamos vivos, hermanos. Somos unidos al árbol, hermanos. Somos pámpanos vivos que damos fruto. El que come y se alimenta de Cristo también vivirá por Él. Y el que vive de Cristo vivirá por Él. La vida de los creyentes se recibe de Cristo, hermanos. Está escondida en Cristo. Vivimos por Él como los miembros por la cabeza, las ramas por la raíz. Porque Él vive, nosotros también viviremos, hermanos. Y no solo viviremos, viviremos eternamente, hermanos. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, mire, la tiene ahora, hoy la tiene, no la va a tener. Ya es el inicio de la vida eterna acá. Mire, es que dice, tiene vida eterna y yo lo resucitaré. La tiene acá, la tiene cuando muera y la tiene cuando Cristo vuelva en la resurrección de los muertos. Hermanos, la tiene ahora, como dice el verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene en Él la vida eterna comenzada, tiene las arras y el anticipo de ella, y la esperanza de ella, y vivirá para siempre. Porque el que come de este pan vivirá eternamente, hermanos, eternamente. Su felicidad correrá paralela a la línea más larga de la eternidad misma. Eso lo dice Matthew Henry. Hermanos, ¿por qué hay vida eterna? Porque en Cristo está la vida, hermanos. Si nos alimentamos de Él, hay vida, pero vida eterna. Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hermanos. No solo en Él estaba la vida, hermanos, Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, en Él estaba la vida, o en Él está la vida. Él es la vida, pero también Él vino a darnos la vida eterna, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Por eso Él dijo que Él era la resurrección y la vida, hermanos, y que el que en Él creía no moriría. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero mire lo que dice al final. Hermano o hermana, amigo o amiga, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque mire que el Señor le dice, yo soy la resurrección, el que cree no va a morir, vivirá eternamente. ¿Crees esto? Lo que también le estaba preguntando es, debes comer mi carne y beber mi sangre. Debes interiorizar eso, penetrarlo en lo más profundo de tu ser. ¿Crees esto? Porque el que cree en Él tiene la vida eterna, hermanos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:36, hermano. ¿Creemos verdaderamente a eso? Porque, hermanos, si usted no cree en Él, si usted no come su carne ni bebe su sangre, es evidente que no tendrá esta vida. Verso 53 de Juan 6, lo leímos, pero se lo enfatizo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos, escúcheme bien. El sermón se llama el que come mi carne y bebe mi sangre. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
no tenéis vida en vosotros. Si usted no ha creído en Cristo, usted no tiene vida. Si no cree, no va a creer en Cristo hasta el día antes de morir, no tendrá la vida. Morirá por siempre. Si usted rehúsa creer en Cristo, la muerte eterna, la muerte, no la vida, estará sobre usted. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, si no tenemos, dice Matthew Henry, escúcheme bien, porque esto es para todos, hermano. Esto no es solo combatir al papado y la misa, hermanos. Esto es para usted y para mí. Si esto no tiene una aplicación a nuestra vida, usted está igual que ellos o peor incluso, porque tiene más luz que ellos. Si no tenemos deseos hacia Cristo, si no nos deleitamos en Él, no tenemos vida espiritual. Si el alma no tiene hambre ni sed, no vive, hermanos. Es señal que estamos muertos. Y si estamos muertos, es semejante a si estamos muertos a semejante comida y bebida, hermanos. Porque estamos muy muertos, hermanos. Mire, él contaba, y lo referencio, que hicieron un experimento, eso lo dice Matthew Henry, y pusieron en un mismo sitio abejas artificiales y abejas naturales. Allá los que conocen de abejas. Abejas artificiales y abejas naturales. A las abejas artificiales les ponían un resorte, entonces parecía que se estuvieran moviendo. Pero pusieron miel entre todo eso, entre abejas artificiales y abejas naturales. Pusieron miel, pero hermano, era obvio que solo las naturales iban por la miel. Las artificiales seguían moviéndose así, pero no iban, porque no tenían vida, hermanos. Es igual, si usted no va a Cristo es porque no tiene vida. Si usted no quiere ir al Señor, no tiene vida, está muerto. Si usted no quiere seguir a Cristo, si le cansa el Señor, si le cansa congregarse, si le cansa orar, si le cansa leer la palabra, si no quiere predicar el Evangelio, si no quiere seguir las pisadas de Cristo, es porque usted no tiene vida. No podemos tener vida espiritual a menos que vengamos a Cristo por la fe, hermanos. Porque separados de Él nada podemos hacer. Eso lo sigue diciendo Matthew Henry. La fe en Cristo es el primer principio viviente de la gracia. Sin ella no tenemos la verdad de la vida espiritual, ni derecho alguno a la vida eterna. Nuestros cuerpos pueden vivir sin carne, hermanos, como nuestras almas sin Cristo, pero va a haber muerte eterna. Escúcheme bien. Una persona puede ser, los vegetarianos, vivir sin carne. Pueden no tomar agua, solo toman jugo, por decir cualquier cosa, o Coca-Cola, o cosas de estas. ¿Sí me entiende? Pueden vivir así, ¿no es cierto? Pero se están pudriendo por dentro, ¿no es cierto? Bueno, usted también puede vivir sin Cristo en esta vida, pero está muerto en delitos y pecados y va a heredar la vida eterna. La condenación eterna, gracias. Hermanos, amigos, no rechace la vida como hicieron muchos judíos. Amén. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué quiere morir? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le dice el Señor a los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué moriréis? Yo no quiero la muerte del que muere, dice. Yo quiero que él se convierta de sus malos caminos. Conviértase. Aquellos que van allá por primera vez en Ipiales, conviértanse. Vayan a Cristo. Arrepiéntanse. ¿Por qué no quieren ir a Él por vida? Escudriñe la Biblia, escudriñe la palabra de Dios. Y ahí también va a hallar la vida. Ahí también va a hallar a Cristo, el pan de vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Estos no hicieron eso, porque después le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero debemos escudriñar la Biblia, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo, del pan de vida. Hermanos, para nosotros los cristianos, Cristo es toda nuestra vida, hermanos. Amén. Colosenses 3, del 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, hermanos. Es toda nuestra vida. Es nuestra vida acá, será nuestra vida en la eternidad. Es todo Cristo para nosotros, hermanos. Charles Spurgeon dice, para cerrar, hermanos: oh alma mía,
yo te exhorto a que abras ampliamente tu boca para Cristo y lo recibas en lo más íntimo de tu ser. Dale un alojamiento en tu corazón. Permite que permanezca en el mejor pabellón de tu naturaleza, en el lugar más sobresaliente de tu alma. Ten hambre de Él, aliméntate de Él cada día. Y cuando lo hubieres hecho así, y Él mora en ti y tú en Él, entonces háblales a otros acerca de Él y divulga ampliamente su amado nombre, para que los hambrientos pecadores que parecen sepan que hay alimento, para que los hambrientos pecadores que perecen sepan que hay alimento en Egipto y pan que se puede obtener en Cristo, y que pueden venir y comer y beber de Él como tú lo has hecho. Los exhorto, hermanos y hermanas, que recuerden esto y que el Señor los bendiga por Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermanos. Mire, recordad, ahorita no traje esa cita. Yo le traje la cita de Apocalipsis 3, la de la Odisea, ¿no? Dice que no tienen comunión. Cristo está a la puerta porque no tiene comunión con esa iglesia, pero eso también puede ser aplicado individualmente. Entonces dice que sea celoso, arrepiéntase, deje de ser tibio para que Cristo entre y cene con él. Bueno, la iglesia de Sardis, hablando de la vida, dice algo parecido. Dice, rescata las cosas que están por morir. Podemos estar casi muertos, hermanos. Pero hermanos, si usted es vivo, si usted es de los vivos, viva de nuevo. Levántese de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Creamos en el Señor Jesucristo. Comamos del pan que descendió del cielo. Alimentámonos de Él todos los días. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. Mira, Padre, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a digerirlo. Ayúdanos a alimentarnos más de tu amado Hijo Jesucristo. El pan que descendió del cielo. Porque el que no come su carne ni bebe su sangre no tendrá la vida eterna. Tú no permaneces en él, ni nosotros en tu Hijo. Obra en nosotros, Señor, guíanos, instrúyenos, capacítanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.